Hola y bienvenidos a todos en el nuevo podcast Izando Velas. ¡Empezamos! Muy buenas a todos y gracias por estar escuchando este podcast que nos hace mucha ilusión transmitir. Y empezamos presentándonos. Muy bien, pues aquí estamos Quique y Pepo Navarro para hablar de barcos. Y bueno, en principio deberíamos de explicar un poco de qué más cosas hablaremos aparte de barcos. Hablaremos de todo lo que tenga que ver con la náutica, el sector profesional, el charter, las regatas y todo lo que se preste. Aprender a navegar de vela, por ejemplo. También. Bucear. De todo. Animales marinos. Sirenas. Aves. Fantástico, hablaremos de todo un poco. Bueno, Quique, dinos, ¿por qué el mar? ¿Por qué estás metido en el mundo del mar y por qué hablas del mar? Pues estoy metido aquí porque ahora actualmente trabajo en una empresa que se llama Velero en Croacia, donde alquilamos barcos en Croacia y estamos navegando mucho. Estamos muy metidos ahora últimamente en todo lo que es la navegación y como siempre hablamos de esto, pues mira, hemos decidido hacer este podcast, ¿no? Muy bien, os dedicáis a tener una empresa que se dedica a hacer que la gente navegue en barcos fantásticos, me imagino. Efectivamente. Muy bien, muy bien. Bueno, pues yo soy Pepo Navarro, me dedico principalmente a la enseñanza de la vela en el Club de Navegantes Más Navega, en el Port Olympic, y bueno, actualmente me dedico principalmente a esto. Y ya que no nos queda nadie que nos escuche hablando de barcos, pues hemos decidido grabarlo para que lo pueda escuchar más gente a través de internet y todas las distintas plataformas por los que vamos a distribuir esto, que no lo sabemos. Esto va a ser una exclusiva del siguiente capítulo ya. Básicamente esto es porque nos apasiona, ¿eh? Al final este programa es un poco como una guardia, ¿no? Esto le podríamos llamar que es la guardia, este programa, este podcast. Tenemos, si no el podcast, una sección que será La Guardia y será de alguna mierdecilla polemiquita en la que hablemos de alguna polémica de que si, diré barcos tupper o puedo decir también, qué sé yo. Nos gustaría mucho conocer al hombre barco tupper, como mínimo por catalogar esta terminología dentro de los barcos y que algún día en el diccionario pueda haber junto a algunas marcas el nombre de barco tupper o como mínimo al lado de algunos modelos que quizás en los aspectos de los barcos tupper se hayan pasado de rosca. Hablaremos de la navegación de salón también. ¿Qué es la navegación de salón? La navegación de salón es una navegación que se suele hacer normalmente en un sofá cómodo y que antiguamente quizás acompañaba de coñac o pipa. Simplemente consiste en una serie de personas que se las da a entender muy entendidas en la materia, hablando de cosas o hechos quizás insólitos o poco probables. De aquí, queremos hablar, yo ya te he dicho que también vamos a tener una parte sentimental en todo este programa por el mar y lo que supone, ¿no? Principalmente vamos a tener invitados, ¿no? Gente que vamos a entrevistar Sí. aquí, que se dedica al sector, que ya bien es profesional o es un aficionado a las regatas o algún deporte que tenga relacionado con la náutica. De todos los ámbitos. De todos los ámbitos. Y intentaremos traer invitados para darlos a conocer, saber sus anécdotas, sus experiencias y que nos hablen un poco de lo que hacen. Bueno, ¿y qué más que contamos ahora? Pues nada, ya nos hemos presentado nosotros. ¿Por qué hacemos el podcast? ¿No? Esto lo hemos dicho. Hoy, sí, pero porque hablamos mucho. Bueno, yo, teniendo en cuenta que este podcast también habla principalmente de cosas relacionadas con el mar, sí. A mí la relación con el mar me viene de familia, en donde éramos una familia de pescadores, y bueno, siempre en Benicarló, que es mi pueblo, es un pueblo que es principalmente pues pesquero y agrícola, aparte de que también tiene su industria. Y nada, yo siempre he estado como más relacionado con el mar de Benicarló. Y por eso, a partir de ahí empecé a navegar. Claro, tú te vas metiendo en el mar, ves que aquello es fantástico, además de que pues, puedes estar también relacionado con lo que hacía tu familia, no la pesca, porque yo tomé el camino un poco más hacia lo que vendría siendo la vela. Con el tiempo, simplemente teniendo el mar y viento, pues surgió. Muy bien, y ahora te dedicas a enseñar, de hecho, enseñar vela. Claro, porque esto, bueno, por la parte que me ha inspirado a nivel familiar, más allá de la tradición pesquera, es que también mi queridísima madre es profesora y también pues la enseñanza creo que es algo que
a nivel personal satisface mucho al ver que una persona a la que le estás enseñando tú aprende a hacer algo que en algún momento vieron que era como muy difícil o muy inalcanzable por la complejidad quizás que se le pueda imaginar al tema de la navegación a vela. Y cuando ya consideré que sabía algunas cosas que podía enseñar, pues me dediqué a la enseñanza desde, pues que se puede, desde los 16, como trabajo de verano. Tenemos una llamada en directo. ¿Tenemos una llamada en directo? Sí, Tenemos es una esto. llamada, A ver, un segundo. Manos libres. Sí, estamos. Yeah. A ver, Tenemos el invitado sorpresa en directo, señor Joan Albert Roca. Bienvenido Está en directo en el a podcast. Izando Velas. Hombre, ¿qué tal, Izando Velas? Qué placer estar aquí con todos ustedes. Hombre, Joan Albert, un señor... ¿A qué te dedicas tú, Joan Albert Roca? ¿En qué apartado de la náutica ocupas tú? Yo me dedico a la marina mercante, pero bueno, para hablar de velas tenemos a estos dos chavales de aquí que son espectaculares. Mira, justo estaba llamando ahora porque nos vamos mañana, ¿no? Mañana salimos a navegar, de hecho, sí. Salimos a navegar en el Acapulcaco. A ver si es Efectivamente. tan bueno como dice su patrón. Lo es. Es una máquina imparable. Pues nada, Joan Albert Roca será un futuro invitado que tendremos por su trayectoria en la náutica, sobre todo mercante, ¿no? Que empezó estudiando con nosotros la carrera y ahora está metido en el sector mercante, que es un sector náutico muy importante. También hablaremos de la Pero carrera que hizo poco. Albert en la carrera, ¿eh? O sea, en la Facultad de Náutica, en algún momento. Bueno, De sus esto da estudios. para un programa entero. Si contamos asistencia, no tan programa, vaya. Luego no vale ni para un capítulo. Bueno, habrá de Soy todo. profesional. ¿Quieres avanzar algo de lo que vas a hablar cuando vengas? Nada, bueno, solo decir que yo me dedico a la marina mercante, cruceros, petroleros, ferries, hasta de la industria offshore de oil and gas. Vamos a hablar un poco del mantenimiento de todos estos tipos de barcos distintos y también definir qué es cada tipo de barco. Muy bien. Perfecto. Nada, muchas gracias. Yo te voy para hacer un kegel reminder de mañana a Pep. Pues mira, ahora yo te paso la llamada con la señorita que nos atiende las llamadas en directo y no sé, te dará cita para mañana. Estoy muy ocupado. Estoy muy ocupado. Es que estamos liados ahora. Vale, muy bien. Venga, hasta luego. No cuelgues, no cuelgues. Que te paso. Sí. Bueno, pues aquí solventando lo que vendría siendo el tema del navegueo, porque mañana salimos a navegar en tu barco. No sé dónde nos habíamos quedado. No sé dónde nos habíamos quedado, pero mañana salimos a navegar con mi barco, sí. Por fin, finalmente. ¿Qué barco es este barco? Es un prototipo de halftoner de los antiguos. Es un barco clásico, por así decirlo. No es que sea bonito de madera, sino que es viejo, más bien, ¿no? ¿De qué año es? Es del 89. Bueno, eso es un barco sabio, no clásico. Sí. Y mañana salimos a navegar, que lo tenemos en Vilanova, y vamos a hacer una salidita, A desconectar. nada, para probarlo, porque... La gente no va a entender que trabajemos de barcos y que nos vayamos a navegar en nuestro tiempo libre, pero sí que quiero decir que mi forma de navegar en mi tiempo libre es distinta a mi forma de navegar cuando estoy dando una clase o pretendiendo transmitir conocimientos sobre la náutica. Entonces esto será relax y chill out. Pero es sorprendente que prácticamente todo lo que hacemos es navegar, o sea nuestra profesión o tiempo libre, estamos en el agua, porque cuando tenemos vacaciones lo que hacemos es irnos de viaje con algún barco, ¿no? Si hay barco, hay vacaciones en barco. Claro. Bueno, vale. pues nada, mañana iremos a probar el barco y a ver qué tal. Tengo un montón de velas por probar, a ver si os hago trabajar mucho, luego hay que plegarlas todas. Somos O cuatro, sea, somos está cuatro, bien. no podemos ser más. Y nada, a ver si os gusta la máquina. Ya hablaremos de tu barco en Que otro por cierto, momento. sí, hablaremos, pero ya que estamos lo menciono, que soy coarmador realmente. Tengo medio barco, el lado de babor. Que se y entere todo el mundo. el lado de estribor lo tiene Chiscu. Un saludo para Chiscu. Chiscu es un máquina, algún día vendrá también. Adivinar, vendrá a hablar de barcos. Sí. Muy bien, muy bien. Muy bien. Quique, tenemos que seguir presentándonos un poquito más, que esta gente sepa de qué va el asunto, porque aquí hablamos del mar y el mar tiene una parte de componente sentimental y tienes que decirnos qué es lo que más te gusta del mar.
Lo que más me gusta del mar, yo es que esta pregunta no la traía preparada, ¿eh? O sea, no nos hemos preparado nada. No te creas que yo la pregunta la tenía muy preparada. Esto es un programa de improvisación que teóricamente es de barcos, pero parece que va a ser un poco de humor también. Lo que más me gusta del mar, pues aunque parezca un poco más sentimental de lo que es la libertad, igual que se puede sentir, ¿no? Cuando estás navegando, que no tienes caminos, que vas por el rumbo que más te conviene o más te apetece en aquel momento. ¿Qué es el rumbo? El rumbo es la dirección que lleva tu barco, ¿no? Claro, es como puedes dirigir tu vida y tu barco hacia donde quieres, físicamente, claro. Y bueno, está muy bien que te permita viajar, aparte de esto, que puedes estar disfrutando una mañana dando vueltas simplemente, o puedes incluso llegar a sitios maravillosos como las islas o en el Caribe, o a todos sitios donde llegue el mar. Sí, Hawái. la Polinesia francesa lo tenemos muy pendiente. Nueva Zelanda. Nueva Zelanda, estuvimos a punto, ahora deberíamos estar ahí. Alguna parte del Polo Norte, alguna parte del Polo Sur. Hay mucha movida, ¿eh? En el barco realmente el mar, el océano, los océanos, los mares. A mí me gusta su tranquilidad. Tranquilidad, la paz. Sí, no solo por la tranquilidad en sí que tienes... ¿Estás muy estresado tú? Normalmente. Yo siento que esta época especial en la que vivimos en el 2020 me ha conmovido en alguno de mis aspectos de la vida. Echo de menos el navegar, el mar, el olor a mar, la libertad del mar. Pero lo que más me gusta realmente del mar es la sensación de tranquilidad. La sensación de tranquilidad no solo por la sensación de tranquilidad en sí. Yo siento que para obtener tranquilidad en un barco es porque en algún momento puede que no hayas estado tan tranquilo en un barco. De una forma a la que, como a forma de karma, se regula y tan mal lo puedas pasar un día porque hace mucho viento y no te lo esperabas, o porque te puedes marear y lo pasas un poquito mal, o porque hay algo que te sorprende y lo pasas mal, o simplemente sabes que llueve y no te gusta que llueva y vas mojado y te fastidia un poco. Entonces, esto que te fastidia te da la tranquilidad y los días de sol fantásticos, con el mar plano, una brisa fantástica, un piloto automático que funciona bien, la nevera no falla, un bienestar y una tranquilidad y un saber estar a gusto con lo que te rodea y dónde estás y con lo que estás, que eso yo lo aprecio, es lo que más me gustaría de lo que el mar me puede dar, así de una forma incalculable en valor. Bueno, parece una reflexión muy elaborada, ¿eh? Te he oído que comentabas algo del piloto automático con un poco de ironía, ¿no? ¿Tienes alguna experiencia? Yo creo que es de contarnos, China, ¿no? por ejemplo, alguna anécdota. A ver, los pilotos automáticos Porque son... este podcast al final irá sobre todo de anécdotas y de historietas que nos hayan podido pasar, ¿no? A ver, sí, seguro. O sea, no es que tenga que ir de eso, pero seguro que alguna contamos. Si te interesa lo del piloto automático, la verdad es que los pilotos automáticos... Parece mentira, pero tanto los de viento como los eléctricos, la gente en sus barcos los suele bautizar. Porque realmente tienen una personalidad. O sea, es que esto humanifica al piloto automático. Es que hay que humanificarlo, tiene personalidad. Decide él un poco lo que hace con el barco en algún momento. Sí, es un tripulante extra, ¿no? De repente, en el barco, tú vas navegando con piloto automático y de repente el piloto automático se va. Pues lo notas. Sí. Lo notas. Sí. Pero yo iba encarado a una anécdota que me conozco tuya. Tú estás hablando de Mallorca, ¿eh? De Mallorca. Sí, un solitario tontorrón. Exacto. Porque claro, si el piloto automático falla, pero vas con 5 o 6 de tripulación, pues bueno, os vais turnando y quieras que no, pues se lleva el piloto automático. Pero si vas en solitario y te falla el piloto automático, es un 50% como mínimo de la tripulación que falla. Pues sí, a mí me falló... Mira, yo salía de la colonia Sant Jordi y iba rumbo a Benicarló. Y salía a las 8 de la tarde al acabar el día, había un viento bueno, favorable, que por qué no salir, ¿no? Si total ya me separaba de Mallorca un poco, costeaba y luego después de la noche me quedaba todo a la luz del día de mañana para llegar en algún momento del atardecer a puerto. Que llegué de noche, evidentemente, porque... La cuestión es que justo salí a las 8, a las 12 de la noche... Debía de estar navegando por delante de Palma, de la bahía de Palma,
y entré dentro del barco a vestirme con mis vestimentas de navegación nocturna, que en verano solo consistían en unos pantalones impermeables y un traje, una chaqueta impermeable también. Y justo en el momento de irme a cambiar, evidentemente, porque no podía ser en otro momento, el piloto automático falló. Correcto, decidió irse, tuve que zafarme de la movida en la que estaba yo metido de pantalón impermeable arriba y abajo e irme a buscar el piloto automático y hacer algo, porque había decidido dejar... ¿Cómo ibas navegando? ¿Ibas ceñido con ¿Íbamos esquí, o...? de través? No, íbamos de través. Iba a marcha. El barco iba bien, iba compensado, el piloto automático lo aguantaba bien. Íbamos rápidos. Estamos y hablando rumbo. que es un barco más pequeñito. Es un 24 pies. Tú solo, con una Mallorca... Es tan noble como lo que le 24 falta pies. por crecer. O sea, es maravilloso. Total, que allí aquello, el piloto automático, yo lo miraba, él me miraba, él hacía cosas incoherentes, yo le preguntaba por qué, él no respondía a cosas coherentes. Total, que me di cuenta de que aquello no iba y puse el barco a la capa, porque como hacía viento, yo no estaba para... Bueno, podría haber arriado, pero ¿para qué quedarme a la deriva flotando así? Si poniéndome a la capa me quedaba escorado y estable, no había mucha ola, el viento venía de Mallorca, o sea, estábamos cómodos. Cuando dices a la capa, por dejarlo claro, quieres decir virar sin soltar la escota de barlovento, ¿no? Y que el foque te quede acuartelado. Efectivamente. Y la mayor trabajando natural. La movida para hacerlo rápido sería, tal y como estés, navegando del bordo que sea, viras, no viras el foque o el Génova, lo que lleves, y amollas la mayor, y entonces con la caña la tienes que meter, bueno, caña, o sea, tienes que meter timón todo a barlovento. O sea, sea caña o rueda, ya cada uno aquí que se monte la película como tenga su barco, que ya se lo conocerá. ¿Vale? Caña para intentar girar hacia barlovento poco a poco al principio, que si el barco lleva inercia a veces cuesta de parar, pero luego cuando ya se puede atar la caña y se queda la caña fija y se puede uno ir a hacer lo que más o menos pueda. Total. Así es una forma de dejar el barco parado y trabajar deriva. cómodo, Sí. ¿no? Y estás ahí, bueno, estás abatiendo simplemente y ya está. Exacto, y como el viento venía de Mallorca, yo tenía todo el sotavento libre de agua para llegar hasta... Ibas navegando, abatiendo hacia... Pasotavento. Pasota. La cuestión es que yo estuve allí un rato intentándolo arreglar, pero era mi primera vez en las entrañas de este piloto automático y no lo tenía claro. Este piloto automático es un Autolem 1000, por si alguien lo conoce, es un clásico casi. La cuestión es que este Autolem 1000 tiene dentro un mecanismo mecánico, como su propia palabra indica, que hace que se compense y se regule el compás electrónico que lleva. Y este mecanismo está formado de un cabito, un muelle y un tornillo que aguanta el muelle para mantener todo el sistema bajo tensión. Total, que falló el tornillito, se soltó el muelle, se destensó el cabito y entonces el piloto automático perdió el norte del pobre. La cuestión es que intenté arreglarlo durante 2 horas. A las 2 de la mañana estaba pues unas 3 millas más a sotavento después de estar derivando 2 horas. Y sin el piloto automático arreglado. Total, que yo veía que hacía buen viento y tenía que aprovechar aquel buen viento para poderme ir a mi casa. Y nada, pues dije, pues a mano. Que total, que por la mañana siguiente saldrá el sol. Porque el problema era que yo estaba dentro del barco con el piloto automático, con la linterna, el frontal, intentándolo arreglar, pero arreglarlo de noche con aquella poca luz, aquel movimiento, igual el viento, la meteo decía que iba a bajar. Pues si iba a bajar, si había más tranquilidad, ya me iría bien poder aprovechar ahí para arreglarlo. Total. Que navegaste toda la noche. Toda la noche. Manual. Y llegaste igual de bien, contándome chistes que no me sabía para no dormirme. Y nada, no... total, sale el sol. A la que sale el sol me doy cuenta que efectivamente ya tengo luz. Ya puedo arreglar el piloto automático. Me saco el piloto automático, que si aprieta, que si por aquí, que si por allá... Parece que lo tengo montado, parece que esto cuadra, parece que lo enchufo, parece que hace cosas coherentes. Y lo pongo y lo estoy observando media horita. Después de no dormir durante toda la noche, esto no pasó antes de las 10 de la mañana. Yo no arreglé el piloto automático antes de las 10 de la mañana, de una mañana de agosto o de verano, no sé qué mes debía ser. Y lo arreglé, sí, lo arreglé, tuve mucha suerte. Entonces dije, pues qué bien. Ahora podré descansar y mi funcionamiento cuando voy en solitario es ponerme la alarma cada 20 minutos, además sabiendo que estaba cansado, que lo que yo quería era realmente dormir. Lo suyo es ponerse la alarma cada 20 minutos para echar un vistacito a lo que te rodea, si el viento, que si algún barco con tráfico, que si las velas están bien. Hay que
hacer una revisión cada 20 minutos y a mí este ritmo de 20 minutos me va bien y descanso en este ritmo. Ya hablaremos de los ciclos circadianos en otro momento. Sí, podemos hablar de los ciclos de guardias también, con tripulación, de cómo gestionar el sueño. Bueno, al final llegaste bien, ¿no? Me falló un Barcelona, momentito donde lo de la llegaste. guardia, me quedé dormidito durante unas 3 horitas, así del tirón, pero realmente... Ya pasa, ¿eh? Sí, todo salió bien porque el barco cuando yo salí no tenía ningún barco cerca, estaba aún subido en mi barco, las velas no flameaban, el piloto automático seguía yendo bien. Ah, porque te dormiste dentro, además. Me dormí dentro, sí, de sí, puta madre, sí, ¿no? sí, no llevaba línea de vida. Entonces me dije, ¿quieres la dura bañera o un espumita blandito? Chocito. Bien? Con el móvil en la manga, que me lo guardo en la manga de la ropa. Fantástico. Y ya que estamos, no sé si deberíamos hablar esto en el primer podcast, porque tú cómo aprendiste a navegar, ya que hablas de la enseñanza, ¿quién te enseñó a ti? Buah, pues a mí yo empecé en la escuela de vela de Benicarló y allí hice pues mi instructor, una gran amistad, que es Roger. Un saludo para Roger también. Y Fernando también fue instructor mío de vela. Estos son principalmente los de vela y luego tuvimos más después de windsurf, de kayak. Bueno, saludos a todos, gente del gremio. ¿Y por qué? ¿Qué me habías dicho? ¿Cómo empezaste? ¿Cómo te iniciaste? Ah, pues en la escuela del pueblo en verano. En verano, los veranos íbamos a navegar y hacíamos una actividad muy guay porque hacíamos kayak, hacíamos windsurf y hacíamos vela en un barco de vela colectiva, de vela ligera, que se llama Gamba, que es un barco pues muy noble y pues, realmente un buen barco de vela ligera para aprender a navegar. Y ahí hacíamos nuestras primeras singladuras, pues desde el puerto de Benicarló hasta la Caracola o incluso el castillo de Peñíscola. Y nada, a disfrutar del verano. Y así empecé poco a poco. Fantástico. Sí, bueno, luego, antes de empezar a enseñar vela, pasé una etapita en el sector de las regatas. Fue mi primera etapa Ajá. en el sector de las regatas, en donde empecé a competir en cruceros, puesto que en Benicarló pues, el club no conseguía, no estaba al nivel de poder organizar actividades de entrenamiento con vela ligera. Muy interesante el tema de las regatas de crucero, ¿no? Hay mucho de qué hablar. Uf, sí, Mucho sí, de sí. qué hablar. Sí, sí. Serán sí. temas, pues, seguramente serán recurrentes. Y nada, podemos comentar, pues, temas de reglamento, comentar regatas de crucero que se hayan hecho últimamente. Hacer llamamientos a que se apunte mucha gente a la regata que vamos a ir, para que seamos muchos y nos lo pasemos Exacto. muy bien cuando acabe todo el confinamiento y el corona. Ese nuevo futuro está lleno de regatas, con carpas, con música, con ambiente y con fiestón, que estamos ahí a ver si conseguimos ir, porque... 2021 ya verás. Será el Reventón. año de las regatas. Claro, ¿por qué? Quique, un empresario con una empresa en Croacia y en el mundo que se dedica a alquilar veleros para que la gente disfrute del mar y de las sensaciones de un barco. Y Pep Navarro, instructor de vela, ingeniero como Quique. Pues eso. Pues ingeniero. Nos Coño. conocimos en la carrera, ¿no? Efectivamente, ahí es donde empezamos a coincidir. La carrera de Ingeniería Naval, ¿no? En la Facultad de Náutica de Barcelona, porque estamos en Barcelona. Que no lo hemos Efectivamente, dicho. emitimos desde Barcelona. Para todos los fans que estén en todo el mundo. Los fans y, no sé, los que nos escuchan. Sí, no hace falta que sean fans, pueden ser Claro. oyentes solo. Sí. Y del mundo, y si son de por aquí también, ¿eh? Y luego ya empezamos a hacer regatas también de crucero juntos. Nada, y durante la carrera pues también hicimos nuestras navegaciones, aparte de las regatas en crucero, pues hicimos un par de travesías interesantes, ¿no? Y, hombre, sí, hicimos 2 cruces del Atlántico durante la carrera, que es lo que es más interesante. Pero a mí, realmente, o sea, porque luego, claro, como hemos seguido navegando, pues navegar durante la carrera está ahí, son los inicios, pero yo de la carrera, que es donde nos conocimos, recuerdo un proyecto que fue El RC Sailing Challenge. Sí, Exacto. aquello fue un proyecto que me apasionó mucho compartirlo con Kike y además con todo el equipo, que fue un proyecto desde cero, construir un barco radiocontrol de 1 metro de eslora con unas rulebox, que son unas... ¿Qué son? ¿Unas rulebox? Son unas reglas que vienen determinadas por unas medidas máximas, ¿no? Por así decirlo. Es decir, el casco tenía que hacer máximo 1 metro de eslora. Si querías podías hacer menos, pero te conviene por eslora de flotación tener la máxima eslora, ¿no?
de mástil tenías una longitud máxima también, que era 1,60 m, si no recuerdo mal. No sé si 80 desde flotación. Algo así. Y unas reglas que te tenías que ajustar a ellas, pero que no estaban del todo definidas. Simplemente había unos máximos. Había mucho margen y de entre todos pues también había algún equipo que hacía algún trimarán, no sé si hubo algún catamarán, no lo recuerdo ahora. Y nosotros hicimos un barco de fibra de vidrio con unos refuerzos de carbono, que además tuvimos la suerte de poder hacerlo en una técnica que es la infusión, con una resina de vinilester por vacío. Y que le hicimos la orza. La orza pivotante, que esto fue un gran proyecto también, lo de la orza pivotante. Al final era un proyecto que o sea, partíamos desde el diseño que hacíamos nosotros mismos, lo construíamos nosotros basados en nuestros diseños. Hacíamos también el plano de las velas, calculábamos las fuerzas que tenían que hacer los servomotores para mover el timón, las velas y la orza pivotante, y luego pues lo juntábamos todo y tenemos un vídeo de esto, un vídeo de resumen muy bueno. Sí. En YouTube. Fue muy curioso porque realmente durante el proyecto hicimos varias pruebas, ¿no? Esto, la primera vez que construyes un barco, ni que sea radiocontrol, pues te das cuenta de que has fallado, sobre todo si lo haces en un tiempo justo, porque esto entraba dentro de nuestro tiempo de estudios en la carrera. No sé si estábamos en segundo. Estábamos en segundo, creo. Este era un proyecto de la Barcelona World Race que nos sponsorizaban con una beca. Dijéramos una beca para cubrir los gastos de lo que era la construcción del barco. Una beca que era muy limitada de presupuesto, ¿no? Y que nos teníamos que ajustar además mucho en todo lo que era gastar dinero para hacer el barco, porque lo demás, dijéramos, venía de nuestro bolsillo, y nosotros éramos uno de los equipos de la Facultad de Náutica que te apuntabas voluntariamente. No era ninguna asignatura, sino que era un proyecto, pues como he dicho, que era de la Barcelona World Race y que lo gestionaba Dr. Sales, ¿no? No sé si tiene algún otro nombre comercial, pero bueno. No, Dr. Sales es un adhesivo para velas. Sí. Total, que yo cambiaría cosas de lo que construimos de aquel barco. Aquel barco Sí, conseguimos que la orza pivotante... A ver, el barco tenía que pesar como mínimo 3 kilos, creo. Como mínimo 3 kilos. Como máximo 5. Creo que 6. 6. El bulbo podía hacer como máximo 2 kilos. Y la verdad es que fuimos bastante bueno, no a límites, pero en el eslora fuimos al límite, obviamente. En la altura del mástil también. Encalado también. Encalado también. Teníamos medio metro de palanca en lo que era la orza. Y el bulbo, fuimos a buscar un bulbo que pesaba, bueno, lo hicimos nosotros con plomo, y pesaba 1900 gramos, ¿no? 1,9 kg. Sí. Algo así. Y el barco entero nos pesaba lo mismo que el bulbo. O sea, al final el barco entero nos pesaba poco menos de 4 kilos, que estaba muy bien. Sí. Tenemos una relación de peso-potencia brutal. Teníamos una mayor enorme. Le pusimos también Hicimos una percha en el palo, ¿no? Eso para por un poder lado, hacer pero más claro, alargamiento. la percha en el palo venía dada porque la vela tenía un corte head square, lo que sería que el puño de drizo, la parte alta de la vela, no acaba en punta, sino que acaba cuadrada para, claro, pues aprovechar toda aquella área. Un alumnamiento de la baluma muy positivo, ¿no? Y además, es que además de la percha de tope para poner el backstay, le pusimos también un botalón en popa. Claro, porque el backstay necesitaba ir más a popa aún, o sea... Claro, para poder tener todavía más botavara, más mayor. Hemos de tener en cuenta que el factor limitante de la eslora era el casco. Claro, esto los botalones no contaban. Claro. Total, que el día de prueba hacía bastante viento y, bueno, el mecanismo de la orza pivotante consistía en un motor que recogía o estiraba o soltaba cabo de un lado y era un mecanismo con poleas. Y estas poleas, pues os las podéis imaginar, las poleas eran más pequeñas que la uña del meñique de cualquier mano de persona normal y las rompimos. Fue una pena porque teníamos equipado el barco con un rizo y ese día salimos con un rizo y realmente sí que llegó a ir algún momento plano el barco con el bulbo en barlovento, por el lado que viene el viento, o sea, haciendo contrapeso bien y haciendo una estela bastante curiosa. Pero rompimos estas poleas porque no las pegamos con Loctite. A partir de entonces creo que funcionaron sí, pegadas con Loctite y no hubo más problema.
Nos entró bastante agua también, creo que era la primera prueba que hacíamos y nos entró un poco de agua por lo que era la cubierta, donde teníamos unos registros, ¿no? Para poder acceder a estos pequeños servomotores eléctricos que nos servían para cazar las velas, o mover el timón, o mover la orza pivotante. Y bueno, menos mal que los teníamos puestos como en una pirámide de espuma de PVC, me parece que era, o de poliuretano. De PVC, espuma de PVC. Y teníamos ahí los motores puestos un poco altos respecto a la línea de flotación, ¿no? A ver, sí, esto sí, por supuesto, y luego la electrónica de la receptora y la distribución del cableado y tal estaba en el punto más alto del barco en el interior. La construcción del barco, por hablar un poquito de construcción, que también puede ser un tema con el que hablemos bastante en este podcast, porque pues alguna cosa podríamos contar. Sí. Era en fibra de vidrio, le hicimos unos refuerzos con unos hilos de carbono, que creo que el hilo de carbono, el formato hilo en la fibra se llama Robin. Quizás, creo que se llama Robin. Estos hilos estaban dispuestos en diagonal, ¿no? Dijéramos a 45 grados respecto a lo que es la crujía. El eje de crujía. Para soportar mejor los esfuerzos a torsión, que es lo que sufren más los veleros al trabajar los obenques y la orza, ¿no? Y luego llevaba por el interior unos refuerzos con una quilla hecha en tablero contrachapado marino de 3 milímetros, forrado con fibra de vidrio y laminado a mano. Este sí que estaba laminado a mano porque el casco estaba en infusión. Y unas cuadernas. Y la cubierta, sí, que la cubierta tenía un poquito más de tela. Porque, bueno, como era... Bueno, tenía una espuma, era un sándwich de espuma de PVC, también infusionado al vacío. Y hicimos varias pruebas. Hicimos creo que 3 o 4 cubiertas. 3 cubiertas. Para probar las distintas configuraciones de si le poníamos mejor espuma de poliuretano o más mallas de tela de fibra o menos, pero de menos, o sea, más mallas de menos gramaje o menos mallas de más gramaje. Creo que el gramaje que usamos fue un tejido 125, me parece, gramos por metro. 125 debió ser lo que pusimos en total, porque creo que era de 25 gramos el metro cuadrado. Y con esto conseguimos realmente conseguir que el peso máximo del barco con el bulbo, como comentábamos antes, fuera de como mucho 4 kilos. Teniendo en cuenta que el máximo era de 6, podríamos ser de los ligeros de la competición, que se organizaba a posteriori de que todos los equipos, los 20 equipos, hubiesen conseguido construir un barco que tuviese cierta capacidad de navegabilidad. Hay que decir que no es fácil, que fue un proyecto realmente que aprendimos muchísimo, tanto de diseño de embarcaciones como de construcción y además de trimaje luego, porque podíamos modificar la posición del mástil, el trimaje de los obenques, todo esto lo habíamos planificado para poderlo hacer y ver cómo el barco funcionaba mejor o más rápido, ¿no? Bueno, pues vamos a dar por finalizado ya el programa por hoy, ¿no? Que ya hemos hablado bastante y seguiremos, no sé, la siguiente semana o cuando podamos realmente. Yo creo que la próxima vez. La próxima vez será buena, sí. Ya traeremos algún invitado. Bueno. Y nada, esperamos que os haya gustado la idea que queremos transmitir con este podcast. Es simplemente algo bueno para escuchar en un rato tranquilo, con ganas de reírse, de hablar de escuchar algo interesante, de poder incluso opinar. Esperamos poder conseguir ponernos en contacto de alguna forma con todos los que queráis opinar sobre algo de lo que hablemos en el podcast. Ya veremos cómo lo hacemos. No tenemos ni idea de cómo hacerlo. O por WhatsApp o por mail, vaya. Será... Sí, pero luego hay que gestionarlo. Y en fin, nada. ¡Salud! Buena probada a todos. Hasta la próxima. Vale, hasta aquí el capítulo de hoy de Izando Velas. Nos despedimos. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Chao.